en Marcos capítulo 10 Mark 10, y vamos a leer verso 42. verse 42. Al 45 dice la palabra del To Señor 45. así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús, llamándolos, les dijo a sus discípulos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que dice Dios que debemos hacer What does God say we should do en el servirnos unos a otros in serving one another y en atender a las personas and in attending to the people que nos visitan? that visit us? Y de eso se trata el tema de hoy. That's today's sermon. Esto ya lo vimos en otra ocasión, la primera parte, pero hoy queremos hablar de esta segunda parte Today we'll discuss the para second part completar to complete la enseñanza. the teaching. Cuando uno es llamado al servicio, When we are called to service, Dios nos llama a una restauración. God calls us to restoration. Nosotros cuando somos llamados por Dios tenemos muchas imposibilidades. When we're called by God, we have many possibilities. Especialmente, hermanos, Especially en cuanto al temor. regarding fear, Nosotros tenemos miedo de we have acercarnos fear a la gente. of coming close to people. Pensamos que We las think demás gentes That other people son más que nosotros are more than us. y que nosotros tal vez o nos pueden rechazar. Esos And that they temores could reject us. que afectan nuestras vidas Those fears nos affect our impiden lives dar un servicio correcto and stop us from a las personas con quien nos relacionamos. giving a correct service to the people Y este who we're servicio with. This service se da en todo lugar. is done Se da everywhere. en el hogar, At home, se da en la iglesia, at church, en el trabajo, en la at escuela, work, school, en todo lugar. everywhere. Y Dios quiere God wants que aprendamos for us to learn a servir. to serve. Es un gozo It is a joy para Dios for God ver a sus hijos to cómo see his se van children, como desenvolviendo, how they desarrollándose develop themselves para llegar a ser to útiles become useful a sí mismos to y a los que le themselves rodean. and those that surround them. Por eso el Señor les This dice is aquí, why the Lord says here en este pasaje de in Marcos this 10, passage, Juan y su hermano Jacobo, John and his brother Jacob, ellos they vinieron a Jesús y le hicieron una petición. came to Jesus and asked a petition. Ellos sabían que Jesús era grande They knew Jesus was y great, vinieron con esa intención. and they came with that Y intention. fueron los últimos discípulos que llegaron. Ya estaban And los they 10 antes que were ellos. the last disciples to arrive. Cuando se da este diálogo. When this dialogue happens, Ese día, that day, Jacobo y Juan vinieron rápido. Jacob and John came quickly Le dijo, Señor, and said, Lord, queremos hacerte una we petición. want to ask a Y petition. dijo, ¿cuál He es su said, petición? What is it? Queremos We want que nos concedas for en you tu to reino give us that in your kingdom, que uno de nosotros esté a la derecha de ti y el one of otro a la us izquierda. is at the right, the other at the left. Cuando oyeron los 10 When the 10 disciples la heard petición de Juan y Jacobo, dice la their palabra que petition, the todos word se says enojaron. that they Aún got Judas se angry. enojó. Even Judas got angry. Todos se enojaron por esa petición. They all got angry because of the petition. ¿Por qué se enojaron? Why did they get Porque angry? todos querían lo mismo. Because they all wanted the same. Todos querían ser el número They uno. all wanted to be Todos number querían one. estar al lado de They Jesús y all pegados a wanted to Jesús. be next to Jesus. Y Jesús, por eso da la And explicación. this is why he gives the explanation. Dijo allá afuera, He said, en el "Out mundo, there, en el reino de los hombres, In the kingdom of men, así es. it's like this. Los grandes se enseñorean The great de ones las naciones, dijo. Lord over nations. Pero entre vosotros But amongst you, no será it así, should not be so. sino que el que quiera ser el
número uno, the one that wants to be number one, debe ser servidor de todos sus should be the hermanos. servant of all. Y el que quiera ser el, The one that wants to be, ¿cómo dice? El 40 y déjeme ver. El 43. Pero no será así entre 43. vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera the one hacerse that grande wants to become great, será vuestro will servidor. be your servant. Ahora, Now, si if alguien quiere estar a la derecha o la someone izquierda de wants to be Jesús, at the right or left según of la Jesus, enseñanza de according Jesús, to ¿qué es lo que Jesus' debemos teaching, nosotros hacer? what must we do? El que quiera hacerse grande, el que The quiera one that wants to be crecer, great and grow, crecer no en su físico, not physically, sino en su capacidad de in servicio. the capacity of service. ¿Cuánto la persona está dispuesto a servir? How much is the person willing to serve? Ese es el crecimiento That que is the está growth. hablando aquí. El que quiera Speaking out ser, here, crecer, The one that dijo wants to que grow, sea servidor. may he Pero el serve all. 44, y el que de vosotros quiera 44. ser el primero, será siervo de todos. Observen en el verso anterior, Observe, parece como the que hay verse. nos dice el Señor no nos obliga a hacer the algo, Lord doesn't pero dice el que make us, quiera but he says if you want to, debe servir a you sus should serve hermanos. the others. Pero el que quiera ser The el one número uno that wants to be number debe one servir, must tiene que serve servir a todos. everyone. Mis amados, Brethren, cuando servimos a los When que we nosotros amamos the ones solamente, we love only, es algo, it's something. porque podemos hacerle bien aún a los que amamos. Because we can do good to those we Pero love. cuando en el siguiente verso, cuando But habla, the dice, next cuando el que verse, quiera ser el número the uno, one that wants to be number one deberá aprender should a learn servir a todos, to serve all sin acepción de personas. without exception of people. Entonces es cuando la persona se It's desarrolla, when the person is developed, que alcanza la verdadera razón por la cual they Dios reach nos the llama. true reason for which God, Cuando la persona completa them. sus obras. when the person completes their works, Nosotros no sabemos las obras que we preparó don't Dios know para nosotros the hoy. works created for us. Pero en cuanto nos When relacionamos, we relate to people, las necesidades de the otros needs of others, y las podemos we ver, can see them es una oportunidad That's para an nosotros opportunity for us crecer, to grow sirviéndoles en lo Serving que them. cada uno podemos. in what we can. Eso es lo que Dios quiere que This nosotros is what God wants us to crezcamos do and grow en ese in entendimiento. this training. Luego dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Por qué el Señor no vino para ser servido? Why did the Lord not come to be Porque served? el hermano mío Jesús nunca Because pecó. Jesus never sinned. Su capacidad His de amar era capacity of perfecta. loving was perfect. Nosotros cuando pecamos When we perdemos la sin, capacidad we de lose amar. the capacity of loving. Perdemos la capacidad We de lose hacer the el bien. capacity of doing good. Y entre más And pecamos, the entre more más we mal sin, hacemos, the more más evil we do. incapaces somos para hacer The bien a less los que nos rodean. capable we are to serve those surrounding us. Jesús Jesus no vino para ser servido, él didn't vino para come to be servir. served. He came to serve. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque Why could nunca he do pecó. it? Because he never sinned. Pero nosotros But we nos estamos restaurando are ahora. being restored. En el entendimiento nos va dando In the entendimiento y nosotros understanding. vamos obedeciendo la palabra As y, we y obey en the esa word, obediencia nos That restauramos obedience, we are restored para crecer to grow y llegar a ser and become lo que Dios quiere que usted sea. what God wants you to become. ¿Usted dónde quiere estar en Where do en you want cuanto to al be servicio? regarding ¿A la service? derecha o a la To the izquierda? right, to the left. Debemos aspirar, We hermanos. should aspire, brethren. Jesús les dijo a los discípulos que ese Jesus told lugar the disciples, no era a él. That place, Dios no se lo dio a él para que lo dé a God alguien. didn't give it to him for him Dijo, to give it to eso no es someone. para mí, no es mío darlo, dijo. It's not for me to give. Sino es para aquello It is for those que está reservado. that it is reserved. Pero no dijo quién era el reservado. But he didn't say whom it was reserved Nadie for. sabe quién es No el one reservado. knows. No lo sabremos We don't know hasta que el evangelio until termine. the gospel ends.
¿Por qué razón? Why? Porque usted y yo estamos en la Because misma carrera. you and I are Y in las the same generaciones que race. vienen The también van a leer la generations misma coming, palabra. they will read the same Y word. unos también se van a inspirar. And they will be Y también inspired. los va a mover el Espíritu y van a And the querer Spirit ser will move servidores them de todos sus to want hermanos. to serve Porque all their van a brethren. aspirar a ser Because they también will la mano aspire derecha to be the hand de Jesús. of God, of Jesus. Es un lugar que está abierto, That is a hermanos. place that is open. Pero más que llegar a estar en ese lugar por But estar more than como that, por presunción, To be in that place no for es esa la razón. presumptuousness, that is not the La reason. verdadera razón The del true servicio reason of es la service rehabilitación de nosotros. Is to Eso es el premio rehabilitate real, ourselves no as el the true ocupar un kingdom. lugar, sino cuánto Not nos the restaura. place, Y cuando nos but restaura how much somos we're útiles restored and we're a useful todos. to everyone. Eso es lo That grandioso de is a esto. great thing. Entre más entendemos, The more we understand, más ponemos nuestro cuerpo en more servicio. we place our El body apóstol in Pablo dijo en service. The Corintios, apostle Paul said in Corinthians, dijo, he said, yo de esta manera this way corro, I run, de esta manera peleo. this way I fight. Dijo, pongo mi cuerpo I place my en body servidumbre, in service no sea que, so that it's habiendo not sido enseñador de that la having palabra a otros, taught the word to others. y si yo no pongo mi cuerpo en if I don't servidumbre, put my body in yo pueda service, ser reprobado. I could be reproved. La razón del The cuerpo reason of the body, es para hacer labores, to do obras. Esa es la razón. that is the reason, Y nuestro cuerpo debe estar And our siempre body siendo útil must always be a los que useful nos rodean. to those that surround us. Hermanos míos, Brethren, en ese servicio, in this service, hablando de, speaking, por ejemplo, for example, en el hogar hay papá y mamá, at the home, we y su have tarea a es father and instruir a mother. sus hijos Their job is to como teach ellos the quieren children que sean sus hijos. as they want their children to be. Y les dan información y quieren formarlos, give them pues information. hacer todo lo que ellos anhelan que sus hijos sean. So their children become whom they want them to be. Obviamente llegan hasta donde tienen Of entendimiento, de course, ahí ya they no do pueden más. as much as they have understanding for. Si en la casa If at home no aprenden los they don't hijos learn the children a servir, to serve a servirse unos a otros, one another, si no se sirven en la casa If they unos a don't otros, ¿usted serve cree que at van a home, poder servir afuera? one another, can they serve outside? No, No, no pueden. they cannot. Porque el servicio Because the service, se hace, empezamos haciendo el servicio a we quien begin amamos. to do the service with those whom we love. Porque es la manera de como que fluya Because it's the way este that servicio. it flows, the Y service. después que estamos en casa, Dios nos After trae a la we're at home, congregación. the Lord brings us to church. Y nos encontramos en la congregación y We aquí find encontramos ourselves in vidas que congregation nunca habíamos visto. With lives that we've never seen before. Y cada quien viene como Each one fue comes informado, la información que tiene, as cada they've quien been se comporta informed. como entiende. With their information and they behave. ¿Qué es lo que Accordingly. Dios está haciendo? What is it that God is doing? Bueno, Dios nos trae a la brings congregación us to church. para que también So that aprendamos we can learn a oír la voz de Dios to hear God's voice y a obedecer, a and servir. to obey. En la medida que nosotros nos sometemos al In the Señor, measure we submit to the Lord, nosotros somos benditos. we are blessed. Bendito es un ser que hace Blessed bien. is a person that does good. Maldito es una persona que Cursed hace mal. is a person that does evil. Dios nos trajo de la God brought us maldición from cursing a la to bendición. blessing. Dios quiere que God sirvamos wants us a to serve todos. everyone. Y eso es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. And that is Él the no love God desea que has nomás for each uno o of us. dos. He Él doesn't quiere want que just one or todos sus two. hijos He alcancen wants all la his estatura children de Cristo. to reach the stature of Christ. Que todos sean That útiles. they're all useful. Jesús dijo, yo no vine a que me Jesus said, sirvan. I didn't come to be served. Yo vine a servir. I came to serve. Nosotros venimos a Cristo. We come to Y en Christ. Cristo Dios quiere que In todos Christ, seamos servidores God wants us all to de serve todos. of all our brothers. Y eso, hermanos míos, This, brethren, es la restauración is the restoration de nuestras personas. of our persons.
Cuando nosotros nos reunimos en la when we come congregación, together in congregation, Dios nos manda que nos God commands us atendamos, nos sirvamos. to serve. En Hebreos 6:10, usted sabe ese Hebrews pasaje. 6:10, Y si no lo leemos, si gusta, por favor. please come to it. ¿Qué dice Dios que debemos y cómo debemos? Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar, God is not hermano unjust mío, to lo que forget tú has hecho por what you alguien, have done for someone. aunque nunca la Even persona te haya dado if the gracias, person no never said importa. thank you, it doesn't matter. Si lo hiciste, If you Dios did it, nunca va a olvidar God esa will obra never que tú forget that hiciste work that you did en el servicio a in sus the hijos. service to his people. Dios es bueno y es God is fiel. good. Eso es para estimularnos, This is hermano, to stimulate us, brethren, a servir. to serve. Porque esa es la voluntad del Señor. Voy a Because that seguir. is the will of the Lord. En Filipenses 2 Philippians 2, vemos a Jesús. we see Jesus. Dice que Él cuando vino When he came, dejó su gloria, he left his glory. se despojó de la gloria como Dios, se hizo hombre He left his glory. y después de as God, estar como hombre se hizo became man, siervo de los hombres. and after becoming man, he made himself servant. Mira la humillación que él mismo hizo, se hizo Look a at sí the mismo. humiliation Se despojó that de he su did. deidad, de He su, came de from his su, deity, de su divinidad. from his divinity. Como la dejó ahí. Se hizo hombre, Dios le hizo el cuerpo. Entró en ese cuerpo de carne, de falla, no, el cuerpo de él nunca pecó, pero es una carne semejante a la nuestra. His flesh was just like ours. Y después de estar en ese cuerpo After being como in el that nuestro, body, se humilló a sí mismo y se he hizo humbled himself siervo and became a servant de los hombres. of men. Y fue tratado, And he was treated, en ese cuerpo le puso Dios todo el pecado de in that todos body, nosotros. God put all our sins. ¿Cuál es el servicio que Jesús hizo por ti y por mí? What is the service that Jesus did for you and I? Que Él tomó nuestra culpa, That he took Él our tomó blame. nuestro pecado. He took our Y sin. no dijo, yo no lo hice. And he didn't say, no, I didn't do it. Dios se lo puso a Él Jesus put it en on su him, cuerpo. in his body. Y cuando Dios le puso a Jesús en su And cuerpo when God toda la culpa put de toda all la humanidad, Our blame of Jesús all no humanity, dijo, yo no fui, Jesus didn't say, sino "It recibió wasn't me." toda esa He culpa. received all the blame. Y Dios cargó sobre And Él God todo put ese on pecado y esa him all maldad. that sin and evil. Y Dios destruyó su cuerpo And he de Él destroyed his body para consumir to consume al pecado y a la maldad. sin and evil. Eso es lo que Jesús hizo por That's what nosotros. Jesus did for us. Nosotros, We, ¿qué podemos hacer what can we do para otros? for others Para que otros también vivan. so that others can live? ¿Sabe cómo hemos llegado a Jesús? You know how we came to Porque Jesus? Dios ha usado a Because algunas God personas used someone que Dios hizo o envió a nuestro that camino. God sent our way. Y gracias a Dios ahora tenemos el thank God, conocimiento, estamos Now we have aprendiendo. knowledge, we're learning. Pero Dios ha usado But personas. God used people. Ahora nos toca a nosotros Now it's our turn también llevar este mensaje a to otras also vidas take this message to que other están pasando lives. situaciones también complicadas, that tal are vez como going las through pasamos nosotros. Difficult situations just like we did. Si nosotros, mis hermanos, If we, brethren, para ser servidores, to become servants, tenemos que aprender de Jesús que we have to learn Él of se humilló Jesus, that he voluntariamente. humbled himself El voluntarily. servicio, The service, si no se entiende, if it's not understood, la persona the piensa person thinks que lo quieren that abusar they want to abuse them al ponerlo a servir. by putting them to serve. Hermano mío, ese es un error de Brethren, that's a concepción. mistake.
Una persona que A no person sirve a los that demás does not serve others es como un inválido. is like a handicap. Si no puede servir, If they entonces cannot significa serve, que necesita que le sirvan. It means they need Solamente to be esas served. dos posiciones están. There's only those two positions, Servimos We y nos serve, rehabilitamos nosotros, and we are made capable, o or nos sirven a we are nosotros. served. Cuando nos sirven a When they nosotros, serve us, se restaura al que nos sirve. the person serving us is restored, Pero el servido no se but the restaura. one being served is not restored. Lo restaura la acción misma The action para que restores aprenda them también a so hacer they el can bien. learn to do good. Pero el que crece But the one that grows en la interrelación del in the servicio relationship no of es el service servido, el que crece is es not el the que one sirvió. served, but the one that served. Ese es el que creció That's the one that espiritualmente. grew spiritually. Su capacidad creció. Their capacity Pudo servir grew. ahora a otras personas más, Now they can lo serve cual antes se others, detenía. where before he would stop. A veces se sirve en la casa, Sometimes we serve at home. a veces un enojo nos puede hacer no Sometimes servirles. when we get angry, we don't serve. ¿Qué sucede cuando esas What cosas happens pasan? when this La persona happens? se retrasa en The su person crecimiento, goes back no crece. in their development. Cuando se enojan, When they get angry, se deforman. they've deformed themselves. Porque en lugar de hacerle bien, Because instead tienden of a doing hacer el good, mal. they tend to do Se evil. deterioran. They deteriorate. Nosotros no podemos ni debemos We hacer el mal cannot porque eso and nos should not deteriora, do that because it deteriorates nos quita us. valor. It takes value El away. valor que tenemos The value we have es por lo que is hacemos, because of what we do, no por lo que parecemos. not by what we seem No es like. lo que parecemos It's físicamente, not what we seem physically. es lo capaz que eres It de is how hacer. capable you are. Entre más hábil eres The more para capable servir, you are to serve, más valioso te vuelves more valuable you become para los que sirves. for those that you serve. ¿Se acuerdan de Tabita? You remember Tabitha? Esa persona This person, dice que cuidaba a las viudas. she took care of the widows. Y ella And they les hacía túnicas, vestidos a las viudas, made hermano. dresses for Pero the un día widows. se enferma la And mujer one y day se she got muere. sick and she died. Y las viudas lloraban And the y widows lloraban y cried lloraban porque and se cried murió Tabita. Because Tabitha died. ¿Por qué ellas lloraban por Tabita? Why did they cry for Tabitha? Porque ellas recibían beneficio, Because they received servicio a través de ella. in the service through them. Había otros que se morían también There ahí, are others that pero ellas no died lloraban there, por los que se morían But they ahí. didn't cry for them. Lloraban por las vidas que les hacían bien, They cried for porque the ellas lives that sentían did good, amor a because través they de felt ella, love through them. que ella les amaba y They se los loved mostraba con su servicio. And by Y service eso era lo que ellas amaban. was what Ellas they la amaban loved. a ella por las obras They loved que her ella les For the hacía. works that she did for them. Tabita creció. Tabitha grew. Tabita ya estaba con Jesús. She was with Jesus. Había terminado sus obras. She had finished her works. Pero porque lloraron But tanto las because viudas que the dijeron, widows manda a traer a cried Pedro. So much, they said, bring Peter. Y lo mandaron traer allá a Jope y They el hombre brought him. viene And he came. y dijeron, mira, And they said, look. y estaban llorando todas las viudas. Se murió, They dijo, were ¿y ahora crying. quién? She died. El hombre, hermano, entra The y el man Espíritu lo usa Enters the Spirit, ora por uses ella y him, Dios prays la for restaura, her, la and the resucita Lord brings her back to life. y les devuelve And she's la vida de given Tabita back para que the continuara life, so she sirviéndoles. continues Mi pregunta es serving. ¿por qué? My question is why? Porque no había otra como Because there Tabita was que not atendiera las another like necesidades. Tabitha to Atender take las care necesidades of the significa needs, estar cercanos meaning to be close a las to necesidades. the needs. Eso es lo que se llama ser prójimo That is o being ser next to, próximo. the one next Alguien to, que está cerca. someone that is close. Ella era cercana She was a las close viudas, to the widows, a su necesidad. to their needs. Ella podía tocar y She aún could no touch tocarla them. si sabía su necesidad, And aunque no la estuviera even viendo, if she ella didn't era see cercana them, a su She necesidad. knew their needs, Y eso es lo que hacía. and that's what she did. Era una buena servidora She was a good servant, y las viudas la amaban.
And the widows loved her porque su servicio because her service les hacía tanto bien a did ellas. so much good to them. Y Dios quiere, mis hermanos, And God wants, brethren, que nosotros también aprendamos for us to learn as well a servir. to serve. Y quiero decir esto, I want to tell you, el Señor, the Lord, la diligencia diligence es una virtud. is a virtue. Virtud es una Virtue is disciplina, una enseñanza discipline, teaching que se aprende. that is learned, Diligencia es hacer las diligence cosas to do things correctas correctly en el tiempo in the correcto. time that is correct. Eso es diligencia. That is diligence. Negligencia Negligence es no hacer la acción is not doing the action que debe that you should. o que estaba obligada o tenía that la you have responsabilidad de haberlo hecho y no The lo hizo. responsibility to do and you didn't do Eso es it. negligencia. That is negligence. Y la negligencia Negligence revela reveals desprecio despise hacia los que le rodean. those that surround Cuando them. alguien es When negligente, someone is negligent, no valora a los que están en derredor. they don't value the ones Por eso surrounding no them. hace las cosas a tiempo, This is why they don't do things porque on no time, los considera because importantes. they don't consider them important, Los considera que no vale la pena. like it's worthless. Por eso, mis amados, This is why, brethren, la palabra nos enseña the word teaches us y dice que nosotros para servir debemos tener esta mentalidad. to serve, we need to have this Cada mentality. uno de nosotros considere a su prójimo como consider superior a sí mismo. Their brethren is better than themselves. Si uno piensa que uno es mejor que If los we que están think that enfrente we're para servir, better than nuestro them, servicio es malo. Our service is bad. No puede dar un buen servicio You si cannot piensa usted give que es superior a A la good persona. service if you think you're better Aunque than le them. haga el servicio, Even if you do the service, no va a ser tomado correcto. it will not be taken correctly. Porque para dar un servicio se Because tiene que entender lo To que give a dice service, Dios. you have to Cada understand uno de vosotros Each considere cómo, consider no es que sea the others like, not as they como are, superior, pero es like con un superior, propósito, for para a que puedas purpose, tú bajarte y so hacerle that un you can servicio. lower yourself and serve. Pero si te crees superior, But if you think you're tú better, no les haces servicio. you don't do service. Se requiere eso. It's required Y a eso es lo que Dios llama This is que what God aprendamos calls a for humillarnos a us nosotros to mismos. humble ourselves. Si pensamos todos lo mismo, si yo pienso que usted es If mejor que yo, I think you're better than yo le me, puedo servir I can serve y no me you, ofende, and I'm not no me offended. afecta. I'm not affected Yo by no it. dejo de ser lo que soy I don't o stop lo being que who I sé am por servir o por no servir. because I serve or not. Pero si usted piensa igual que But if también you los que think están enfrente de the usted, si usted piensa de ellos igual y todos pensamos así, entonces todos vamos a estar bien Like this, we're all going to be good. cuando nadie se considera When superior a no los one demás, considers themselves better than the sino others. que todos tenemos una mente de But siervos. we all have a mind of a servant. La mente de siervos The mind of a servant siempre considera a los que están always enfrente considers mejores que él. the ones in front of us better. No para que sea destruido, Not for them to sino be para que su destroyed, servicio but sea so hecho con their respeto service is hacia la done with persona. respect for the person. Imagine al leproso. Imagine the man with El leproso leprosy. estaba leproso por pecado. He had leprosy because of sin. Cuando vino con Jesús, When he came to la Jesus, gente leprosa se tenía que apartar y huir. the people Y with leprosy had gritaban, to leave. leproso, leproso, And y la they gente shouted huía that de they ellos had porque era leprosy, contagioso. And they had to leave because they were contagious. Y el leproso llega con Jesús And that man came to Jesus y le dice, and said, Señor, Lord, si quieres, if you want to, puedes sanarme, le you dijo. can heal me. Mira, hermano, mira esa Look, relación. brethren, look at this relationship. El leproso, su piel se está cayendo. The man with leprosy, his flesh La was lepra falling. se comía la Leprosy carne, la piel. ate the flesh of the person. Tal vez era maloliente, Maybe it smelled bad. por eso se cubrían. This is why they covered themselves. Y entonces dice, Señor, And then he said, si Lord, quieres, if you want puede to, limpiarme. you can cleanse me. Le pregunto a usted, I ask you,
¿Quién sirvió a quién? Who served whom? Jesús a Jesus to el leproso. the man with leprosy. Pero si Jesús se considera But superior al if Jesus leproso, considers himself superior, no, dijo, no. ¿cómo me voy a bajar a servirte a How ti? can Mira I cómo lower estás lleno de myself? pecado. That person was full of leprosy. Jesús se bajó. Jesus lowered himself. Le dijo, si quieres, He dijo el said, "If you leproso. want to." Y Jesús se bajó. Jesus lowered Y dijo, himself sí quiero. and said, I want to. Se bajó. He lowered Dijo, himself. sí quiero. And he said, I want to. Es mi placer It's my servirte. pleasure to serve you. Sé sano. Be healed. Lo sanó. And he healed him. Hermanos míos, Brethren, aprender a servir to learn to serve es nuestra gloria. is our glory. Nuestra gloria. Our glory. Una vida que aprende a servir A life that learns to serve es una vida que se desarrolla a plenitud. is a life that is developed. Su capacidad se desarrolla Their total. capacity goes great. Y se abren And they are open. puertas como no tienes Doors idea. like you have no idea. Porque las puertas se abren. Cuando Because hablo the de doors puertas, are open. hablo de relación con Doors personas. meaning relationships. Todas las personas tenemos necesidad, unos de un Everyone modo, otros has de a otro, need. pero todos tenemos necesidades. One or another, but we all Y have cuando needs. uno se relaciona And con when we ellos relate to them correctamente, correctly, cuando les sirves con when we humildad, serve them, sus corazones se their abren. hearts open up. Y cuando sus corazones se abren, And when their hearts open up, adquieres valor ante ellos. you acquire value, Aprecian tu servicio. appreciate their service. Y te dejan, ese aprecio te dejan desarrollarte And a ti that como tu appreciation capacidad de servir. Allows you to Se va serve desarrollando cada día más y más. daily. You develop Hermanos yourself míos, more and more. Nuestra mano debe ser Our entrenada hand should be trained y habilitada and made en la capable diligencia. diligently. Y debemos conocer lo que Dios nos manda We must learn what God commands que hagamos us to do para servir al prójimo. to serve our neighbor. En el Proverbio 10, In el verso Proverbs 4 dice, 10:4, la mano negligente empobrece. Mira, hermano, look, brethren, todos tenemos dos manos. we all have two hands. ¿Para qué son las manos? What are the hands for? Para hacer obras, hermano. To do works, brethren. Para hacer obras. To do works. La mano diligente debe The ser diligent entrenada. hand needs to be trained. Pero la negligente, dice el que le dije, el Proverbios 10:4, la mano 10:4. negligente empobrece. Una pregunta, A question? ¿quién se empobrece? Who becomes poor? El negligente, The negligent. que no hace That does el not do servicio the que le service debe a su that prójimo. he ¿Quién owes se to his empobrece? servant. ¿El necesitado o el Who becomes negligente? poor? The needy one or ¿Quién, the hermanos? negligent? Se empobrece el que no hace la obra. The one that does not do the work becomes poor. Se queda pequeño. They stay small. Porque tuvo la Because oportunidad they had the opportunity de servirle to serve. y no lo hizo. And they didn't. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Remember the El rich man ricote and allá Lazarus? que hacía fiesta todos los días. The rich man had a party every day. Y estaba Lázaro el leproso. Lazarus, Lázaro el the one with llagoso, el que estaba con leprosy. llagas en su piel. He had things in his flesh. Dios se lo puso en su God puerta a placed él. him at his doorstep. Y dice que el rico hacía fiesta todos And los the días. rich man Y made fiestas parties grandotas, every hermano. day, big parties. Y a Lázaro no le daba, hermano. And to Lazarus, he didn't give anything to him. Ni le atendía su He didn't necesidad. attend to his needs. ¿Sabe quién You know who atendía attended las heridas de Lázaro? the En pains lugar and de hurts ese of hombre, Lazarus instead of los that man? perros. The dogs. Los perros venían The a hacerle dogs limpieza a came sus llagas and de Lázaro. licked his wounds Porque of ese hombre Lazarus estaba ciego.
Because that aunque man was tenía ojos. blind, although he had eyes. Se dedicó a He autoservirse, se dedicated destruyó. himself to serve himself. Pero Dios le puso a alguien para que But se God pudiera placed escapar del infierno. someone so he could escape hell. Y no lo hizo. He didn't do it. La mano The negligente negligent empobrece. hand will become poor. Ese hombre era ricote en lo That man material, was wealthy, pero era but he miserable was miserable en lo espiritual. in the spiritual realm. Miserable completo. Completely miserable. Al grado que esa miseria To lo such llevó degree that allá that abajo al infierno. misery took him to hell. Qué tremendo, hermanos. How tremendous, brethren. Dice luego, Then it says, la negligencia es un descuido en el cumplimiento de una obligación negligence is para con lack el prójimo. of care for an obligation Si to tu our hermano neighbor. tiene If hambre, your ¿qué brother dice que is debemos hacer, hungry, hermano? what should we do? Y tuviere sed, If he's thirsty, y si está desnudo, if he's naked, y si está enfermo, if he's sick, son acciones, hermanos. they're actions, brethren. Todas son acciones que nosotros They're debemos de cuidar actions con mucha atención, that we hermanos, must take care of porque with ellos attention, tienen nuestros because vestidos they de have our boda. clothing. Tu vestido tú no lo puedes Your dejar por ti clothing, mismo you para cannot las have it bodas. by yourself for Lo the tienes que weddings. agarrar de You cada have to uno de grab los que it te rodean. from your neighbors. Ellos son los que nos van a dar el They're vestido. the ones that La give us our necesidad de ellos, clothing. nosotros venimos y les Their servimos. needs. Eso, tejemos nuestro vestido. We make our Entre dresses. más The more sirves, we tus serve, vestidos son más pronto your tejidos clothings y son hermosos. are ready and more beautiful. Pero quickly. recuerde, la negligencia Remember, empobrece. negligence No nos conviene cerrar is los not ojos. good for us. Tenemos que aprender y aprender a crecer. We must Pero learn dice, to grow. en ese Proverbios 10:4 dice, mas la Proverbs mano de 10:4. los diligentes enriquece. La mano de los diligentes The enriquece. ¿A hand quién of the enriquece? diligence makes them wealthy. Al diligente. The diligent, El diligente es rápido y hace sus The cosas, diligent- hermano, y crece, se enriquece. Y hace bien, obviamente, a And los they que do good. le rodean. to those surrounding them. La definición de diligencia The definition of diligence, es hacer o cumplir to do or fulfill con atención y esmero with attention la tarea the work a la cual se ha comprometido a hacer. to which they compromise El themselves. servicio a nuestros hermanos es un Service deber que todos To our tenemos. brethren is a Hermano mío, responsibility we'll have. si tú atiendes una área en el If servicio, you attend an area in deberíamos service, habilitarnos en we todas, should make ourselves capable en in todo all, lo que podamos. in all that Porque we can. el servicio es interrelación. The service is relationship. Entre más sirves, The more you más serve, libre eres. the more free you are. Entre menos sirves, The less you serve, menos riqueza espiritual, the less wealth you have spiritually, menos desarrollo, the less development, menos the less oportunidades. opportunities. El servicio The nos service da gives us oportunidades. opportunities. Por eso dice que sirvamos a This is todos. why it says to serve all. Pero si una persona solo escoge a uno o But dos, if a person only su chooses one mundo es bien pequeño. or the other, their world is small. Es sabio It is servir wise to a lo que el serve. Señor dice. Debemos servir We must a la serve casa, en la iglesia. everyone at home, at church. Si servimos bien en la casa y If en la we serve well iglesia, at home and at church, entonces then estaremos habilitados we'll be made capable para servir allá afuera to serve outside as well. a nuestros Our patrones bosses, o a nuestros clientes si tienes our un negocio, clients, if you have your business, porque la mano diligente because a diligent hand enseñorea. lords over. La mano The diligente diligent hand enseñorea. ¿Qué significa lords eso? over. What does Posee. this mean? ¿Por qué Juan y Jacobo le Why dijeron, is it Señor, that quiero estar a John la and derecha? Jacob wanted O to be uno a la to the derecha y el otro a la izquierda. right and left? ¿Qué es eso? What is Enseñoreamiento, this? autoridad, Lordship. dominio. Authority, dominion. Eso es lo que querían. That's what they wanted. Estar ahí be arriba there. de todos. On top. El servicio te lleva al Service takes enseñoreamiento. you to lordship.
El servicio te hace The que service poseas. makes you and helps you to possess. Los dictadores quieren imponer su autoridad a la fuerza. Dictators want to impose. Eso no es con Jesús. En el reino de But Dios no es that's not así. how it is En el in the reino de kingdom Dios of se God with posee Jesus. Here we possess por servicio, by service, legítimamente. legitimately. Si servimos, Dios We va a hacer serve, eso. God does it. Así que mis amados hermanos, Therefore, brethren, Dios nos manda que God aprendamos a commands us servirnos to learn to unos a serve otros one en another el hogar, en la iglesia, at home, at church. para que cuando nos relacionemos con los de afuera, So when we relate to sean those compañeros en la outside, escuela, en el trabajo, whether vecinos, at home, autoridades, school, también hagamos lo que es correcto. we do what is correct. Dios nos va a justificar si nosotros le hacemos mal a alguien allá afuera porque con los que nos relacionamos nos hacen mal. Will God justify it if we mistreat No. others because they do bad to us? No. Aunque nos hagan mal, Even if they do nosotros bad, no debemos hacer el mal. we should not do bad. No. No. En la vida diaria del creyente, hermanos, In our daily life, debemos aprender a honrar a Dios y al we should prójimo. learn to honor God. Por eso vivimos. This is why we live. Vivimos para crecer. We live to grow, Sirva. serve. Los hijos deben servir a sus padres con Children. respeto. Quiero decirles algo. I want to tell you, A veces cuando no se entiende, le dice, Sometimes- los padres le hablan a la persona y dice, ¿qué? parents ¿Qué? call and they say, what? No, esa no es la respuesta, no es el lenguaje correcto. That is not the correct language. Debe decir, mande, You should say, please command me. mándeme. Please command me. Esa es la forma correcta de responder a That alguien is que tú tienes The que es correct way autoridad sobre ti. to respond to someone that has authority over Cuando you. le dices, mándeme, When le you estás say, diciendo, please command me, deme un mandamiento para You que yo say, pueda hacer el servicio give me the y commandment crecer yo. so I can do the service and I can grow. Yo quiero crecer. I want to grow. Pues mándeme para que crezca. Command me so I can grow. Pero si no me da But if instrucción, you don't give me instructions, no crezco. I don't grow. Necesito que me dé dirección para hacerlo. I need Y cuando lo direction. hago, And when crezco. I do it, I grow. Y entre más servimos, The more we serve, más capacitados estamos. the more capabilities we have. Es una maravilla el servicio, hermanos. Service is marvelous. Hermanos amados, Brethren, cuando nosotros servimos, when we serve, el que sirve the one that serves y al servido, and the one that is served, ¿quién es más grande entre ellos? who is greater amongst them? Hay dos, a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Before ¿Quién the es eyes of más men grande, el que and the eyes of sirve God, the one o al que le that sirven? serves or the one that is served? A los ojos de Dios es más grande el eyes que of God, sirve. It's Pero a greater los ojos the de one los that hombres serves. But que to no men entienden esto, that don't understand this, piensan they que think el servido es that más the one grande. that is served is greater. Pero ¿cuál es la verdad? But what is the truth? La verdad es que el que truth sirve is, es más grande The one that serves porque es más capaz. is greater because they're more capable. Un niño no puede A hacer child muchas cosas cannot do many things, y necesita que le sirvan. and they need to be served. Entonces es más grande el que So then sirve que al que it's le greater sirven. the one that serves than the Y one Dios that quiere is que served. todos crezcamos, God hermanos. wants us all to serve. Aprendamos a relacionarnos entre todos. Let's learn to relate to all. Ahorita que estábamos saludando, yo traté de recordar los nombres de cada hermano As aquí. we were Hermana, saying hermano, hello, hermano. I tried to Porque es remember the correcto. names. Pero es bonito saber su nombre. It's beautiful to know their names. Porque eso demuestra que Because that está en mi demonstrates conciencia, que lo that tengo, Your que lo conscience, aprecio. that you appreciate them. Es un aprecio It is appreciation saber su nombre. to know your name. Es un aprecio poder saludarlos, It is appreciation to say hello, mirarlos, hablarles to talk to you, a todos. to all, No solo a uno, hermano. not just to one, No. brethren. Crezcamos. Let's grow.
Si aprendemos aquí, If we learn here, allá afuera out there, es más sencillo. it's easier. Si aprendemos a relacionarnos con todos, If we learn to relate to all, aquí, con adultos, jóvenes, adolescentes, niños, adults, children, allá everyone, afuera no es problema, hermano. outside is not a problem. Pero si no aprendemos aquí, But if we don't learn here, donde Dios está con nosotros para where God is with habilitarnos, us, allá afuera también hay problemas. outside there's problems as well. Y si no aprende a servir aquí, And if you don't learn to serve here, cuando le hagan algún gesto allá también se puede quedar paralizado when you don't like it outside, y no se desarrollan. they will not be developed. Nada lo debe paralizar. Nothing should paralyze you. Nada. Nothing. Ni el que nos critica, ni lo Not que dice. even the No. one that criticizes Dios nos us. llamó a servir. God called us No to serve solo a nosotros, a la not just familia, a ourselves los and hermanos, family, sino a los the amigos brethren, y a los enemigos. also the friends and the enemies. Cuando llegues a servir así, When you serve like this, estarás libre, hermano, you will be free, brethren, completamente libre, completely free, y serás feliz. and you will be happy. Es un placer It's a pleasure servir aún a aquellos que no nos to quieren, serve even those that don't love us, porque es el mandato de Dios. because it's God's commandment. Nos estamos desarrollando conforme Dios dice. We are Y being cuando eso developed, pasa, hermano, as God says, donde and when quiera this que happens, vayas, wherever you go, estarás libre. you will be free, Y eso es lo que Dios quiere que and nosotros that is what tengamos. God wants. Aprendamos, Let's learn, como dice el Señor en su palabra, like God says in His Word. apreciémonos unos a otros. Let's appreciate one another. Jóvenes, Young people, les animo I encourage you que aprendan a valorar, to learn to value, aprendan a valorar a su generación, to a los que están value de su edad. your generation. Generalmente your se age. dicen cosas. Generally, they say things of each other. Eso es la forma de allá afuera. That is the way outside. Pero para que crezcan, But for you to grow, aprendan a respetarlos. learn to respect them. Aunque otros digan cosas mal de Even otros, if others tú no say bad sigas things, ese camino. Don't follow that way. Cuando veas una persona, salúdalo. When you see a person, say hello. Salúdalo y míralo a los ojos Look con them in the respeto. eye Y háblale palabras and correctas. speak correct words. Tienes que edificarte. You have to edify yourself, Y el prójimo es el que te ayuda a and edificarte. the neighbor will help you. Trátalo con respeto. Treat him with respect. Piensa bien de él. Think good of A them. pesar de lo que la gente diga de eso, Regardless of what people tú say, tienes tu mente y tú decides qué you have your pensar. mind and you decide what to do. Piensa bien Think good. y di bien. Say good. Dile, hermano, te amo, te Say, aprecio, gracias por tu vida. Brother, I love Estoy you, I feliz de appreciate conocerte, you. estoy feliz de que Thank you for seas mi your life. hermano. I'm happy you're my Dile brother. cosas. Tell them beautiful things. Cuando tú dices eso, When you say this, se libera adentro de ti el something miedo. inside of you is delivered. Se va el miedo Fear de decir las cosas correctas. leaves of Hermano, a saying veces da más miedo correct decir las things. cosas correctas que las Sometimes malas. you're more afraid of saying the correct things. Digamos las cosas bien. Let's say things well. Levántalos, Lift them up. levántalos. Lift them up. Que Dios te use. May the Lord use Declara palabras bonitas. use good words. Que Dios use tu boca para May the Lord bendecirlos a use todos. your mouth to say that. Y ve con todos, Go hermano. with everyone. Procura ir con Procure todos. to go with everyone. Mis amados, no se vayan sin Brethren, convivir. Don't go No se without vayan sin saying saludarse. hello. No es bueno para usted. Don't do that. It's No not good. crece. You don't grow. No huya del prójimo, no Don't huya. flee from your neighbor. Se deforma cuando You're huye. deformed when you do. Usted y yo necesitamos la You and convivencia. I need to Necesitamos ver las personas, See the hablar people. con ellas, talk to them, servirles y que to nos serve sirvan. them and to be served. No se aparte de Don't ellos. separate from them. Ellos tienen sus vestidos. They have your clothings. Termino diciendo estas partes de las vírgenes prudentes y las no prudentes. The prudent virgins and Las the not vírgenes prudent. prudentes son las The prudent ones, diligentes. they're diligent.
Las que hicieron lo correcto en el momento correcto. the ones that did the correct Ellas thing. tenían su lámpara, They had their lamp tenían su vasija y tenían aceite, and they had the oil. esperando que viniera They el were esposo. ready for the husband to Pero come. había otras 5 But there were other 5 vírgenes no virgins prudentes that they were not prudent, o negligentes. that they were negligent. La imprudencia con la negligencia Negligence parecen with sinónimos. imprudence, they seem the same. Ellas no tenían They didn't have aceite, oil. tenían lámpara, They had the cuerpo, lamp, their body, pero no tenían aceite. but they didn't have oil. Y las 10 estaban esperando And según the la 10 venida del were esposo. waiting. Y dice que el esposo The tardó husband y que to come. vino hasta la medianoche y And de the husband repente took se a oyó, long ahí time viene el esposo, until salir a midnight he recibirlo. came. And they said, "Here's the husband coming, come Y out se and levantan, receive him." las 10 estaban dormidas, se The 10 levantaron y were dijeron, asleep. They aquí got viene up. el esposo y se levantaron las prudentes, las prudent, diligentes, The diligent tomaron ones sus got up, lámparas, took their lamps. tenía aceite, el It had aceite sirve oil. para mantener el fuego prendido, la The luz. oil maintains the light. La luz The son light las obras is the works hechas con el cuerpo. done with the body. La diligencia The diligence es el aceite. is the oil. Eso hizo que ellas tuvieran That luz made them to have light, para recibir al esposo. to receive the husband. Las The negligentes, negligent, las no prudentes, non-prudent, no agarraron they aceite, didn't grab the oil. no fueron diligentes en buscar They were lo que not dice Dios para que diligent debieran hacer, no se interesaron Seeking en ello. the Lord, what he wanted. Y cuando el Señor venía, When the Lord came, le dijeron a las prudentes, they told dennos the de su prudent aceite ones, porque nuestras "Give us your lámparas se oil, apagan, dijeron because las our no lamps prudentes. are turning off." Las prudentes dijeron, prudent ones said, no, dijo, No, porque si les damos de nuestro because aceite, if we give you our se nos oil, acaba a nosotros y también a ustedes. will Mejor end ustedes in yours. vayan y compren go aceite con los and que buy venden. oil with the ones that sell it. ¿Quién vende el aceite? Who sells the oil? Hermanos míos, Brethren, el aceite es la enseñanza, the oil is the teaching, la palabra de the Dios. word of God. Ninguna vida No life puede llegar a hacer la voluntad de Dios si can no conoce do su the voluntad. will of God if they don't know Si no God's will. conoce, si no le da prioridad en If you conocer la don't give palabra de Dios, priority no to podrá knowing ser the word diligente. of God, you will not be diligent. No podrá, aunque quiera hacerlo. Cannot, Si no even sabe if qué you hacer, want ¿cómo to. lo va a If you hacer? don't know how to do Tiene it, que how can aprender you? a hacer lo que You have dice to learn Dios. to do Y what cuando God lo says. haga será y lo haga con diligencia, estará When you do it vestido with y diligence, tendrá luz en su You will be lámpara clothed and you will have y light in your recibirá al lamp, esposo. and you will receive the husband. Mis amados, Brethren, sirvamos. let's serve. Fuimos llamados para We bendecir, were no para called to maldecir. bless. Así que les animo, I hermanos. encourage you, brethren. Conozca, y si no se sabe el nombre, No. saluda al hermano And if y you con don't, respeto, hermano, ¿cuál es tu nombre? Hermana, ¿cuál es tu Say nombre? hello and Para ask que lo them sepamos. their name so Y that de we esa know it. manera empecemos a And this way respetar, we can respect a honrarnos and unos a honor otros. one another. Cuando esa honra viene, When this honor comes, Dios nos va a dar un sello, hermanos. God will give us a Un seal, sello. a seal, Y lo vamos a sentir. and we will feel it. Sea cuidadoso, Be careful. respete a todos, Respect everyone. salúdelos con respeto, Say sírvales hello con with respeto. respect. Y Dios nos va a dar un sello, And God will give us a seal, un sello, una honra que pocos tienen. an honor that few have. Eso va a ser, es una honra It's an honor que pocos tienen. that few have. Sirva, hermano, Serve, brethren. sea servidor de todos. Be a servant of all. Eso es lo que Dios quiere, es lo That's que yo what God anhelo para wants. ustedes. Y es lo que quisiera que Dios haga y está haciendo con nosotros. Póngase It's de what pie y God oramos. is doing. Let's pray.